Gracias, Sandy. Buenos días a todos. Feliz de estar con ustedes hoy compartiendo la palabra. Y más, hoy que voy a compartir con ustedes un mensaje que es verdaderamente especial. Es un mensaje que cuando yo lo entendí, verdaderamente fue como que un velo se cayó de mis ojos y pude empezar a vivir de una manera diferente, y espero en el nombre de Jesús que hoy sea una mañana en la que ustedes verdaderamente puedan recibir este mensaje y a partir de hoy vean que sus vidas empiezan a ser diferentes. Si tienen lapicito y papel, les voy a pedir que lo saquen, porque hoy va a ser un día en el que vamos a desempolvar la Biblia. No vamos a leer todo, pero voy a estar mencionando bastantes versículos. Ya no se puede decir desempolvar la Biblia porque nadie trae la Biblia a la iglesia, ¿verdad? Mucho teléfono, mucho app. Pero bueno, vamos a estar mencionando bastantes versículos. Entonces sería bonito que los apunten para que en sus casas esta semana puedan estudiarlos, repasarlos, leerlos, y que el Espíritu Santo todavía pueda hablarles más de lo que hoy vamos a estar conversando. Vieron que hace un tiempo tuve una conversación bastante profunda con Dios. Y yo le dije: Señor, ¿por qué mi historia no está en la Biblia? Súper profunda. Le dije: Dios, exactamente lo que le dije: Señor, no siento que haya ninguna historia en la Biblia que se parezca a mi historia o a mi vida en estos momentos. No me identifico con ninguno de estos personajes, ¿verdad?, de la Biblia. Era un momento de mi vida donde en realidad como que no me estaban saliendo, o sea, como que mis proyectos pues no me estaban saliendo muy bien. Entonces, obvio, yo escogía las historias donde a la gente en la Biblia le iba muy bien. O sea, era como bastante selectiva. Entonces yo decía: Dios mío, Daniel, todo inteligentón, todo sabiondo, y le iba súper bien, y llegaba, y era todo usado por vos, y le fue súper bien. Y después Esther, toda divina, después que 6 meses, ahí llena de aceites y chunches, y pues así quien no. Y después José, que le empezó a ir todo bien y todo, y entonces después otra parte de mí decía: no, pero José estuvo en la cárcel. Y sí, pero le caía bien a todo el mundo, ¿verdad?, contestaba la otra yo. Y entonces como que me empezaba a decir: bueno, pues a todo el mundo le iba bien. Y después decía: bueno, Job no juega. Entonces, ¿verdad?, me ponía a pasar la Biblia así por todo lado. Y entonces me ponía como a pensar. Y después, muy inteligente, dije: bueno, no, Señor, obviamente no fui yo, fue el Espíritu Santo. Pero dije: la verdad es que la única historia que a mí me debería importar saber, que está escrita en la Biblia y cómo empieza y cómo termina, es la historia de Jesús. Todas las otras historias son muy importantes, me enseñan y me muestran cómo es el corazón de Dios, y están puestas aquí por un propósito y son importantes. Sin embargo, la única historia que a ustedes y a mí nos deberían hacer estar tranquilos y nos deberían verdaderamente importar es la historia de Jesús. Y ahora venimos, bueno, saliendo de Semana Santa, y que fue una semana donde uno está un poquito más consciente de la parte del sacrificio de Jesús y todo este asunto, y pensamos, bueno, en esa parte del sacrificio, que es aquello por lo que nosotros como cristianos vivimos, y que es aquello que recordamos que es lo que a nosotros nos da vida, ¿verdad? Tenemos un versículo en 1 Corintios 15, 21, 22, que es el que vamos a empezar leyendo, que dice lo siguiente. A ver si me lo ponen allá arriba, porfa. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Ok. Entonces, sabemos que en Adán, por medio de Adán, cuando estaba ya en el jardín del Edén y comió del fruto y pecó, a partir de ahí ese pecado entró a toda la humanidad, ¿cierto? Entonces después, a partir de Cristo, sabemos que por medio de ese sacrificio en la cruz es que todos nosotros tenemos el perdón de los pecados, y a partir de esa muerte
Y el derramamiento de su sangre es que nosotros somos reconciliados con Dios y que por esa razón es que tenemos salvación y tenemos vida eterna. Ok, hasta ahí todos perfectos. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que quiero que nosotros conversemos hoy? Muchas veces cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Cristo, nos quedamos un poco cortos en nuestro pensamiento y en nuestra humanidad con respecto a lo que verdaderamente pasó en esa cruz. Muchas veces, no sé si se van a identificar con esto, muchas veces pensamos eso, o sea, nos quedamos en ese versículo, pensamos, ok, sí, Cristo murió en esa cruz, murió por mí, mis pecados fueron perdonados y tengo vida eterna. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que el plan por el cual Dios mandó a Jesús a esta tierra era un plan maravilloso, era un plan enorme, era un plan súper especial. Y lo podemos empezar a ver reflejado desde el hecho de que cuando uno lee la Biblia y uno empieza a ver, yo no sé si ustedes sabían que la Biblia entera se trata acerca de Jesús. ¿Sabían eso? No solo el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento, cuando uno empieza a leer, se empieza a dar cuenta que desde el Antiguo Testamento todo se trataba acerca de Jesús. Hay un versículo lindísimo que dice que Jesús en un momento se sentó con sus discípulos y se empezaron a leer la ley y los profetas, y Jesús dice que les empezó a explicar a sus discípulos todo lo que en la ley y los profetas tenía que ver con él. Hay un montón de simbolismos en la ley y los profetas que tenían que ver con Jesús. Por ejemplo, el maná que cae del cielo era Jesús, y un montón de simbolismos lindísimos. Entonces, cuando uno se pone a ver eso, uno dice, Dios estaba preparando un plan magnífico, maravilloso. Era un momento que Él estaba esperando y ansiando, ese momento de reconciliación con la humanidad. Ok, entonces, pensamos en ese momento de la cruz. Pensamos, esa sangre fue derramada, mis pecados fueron perdonados, tengo vida eterna. Pero ahí, señoras, señores, pasó mucho más que eso, y es lo que vamos a conversar hoy. Nosotros no nos podemos quedar solamente ahí, porque estaríamos quedando solamente en una parte de lo muchísimo que Dios compró por nosotros, que Cristo compró por nosotros. Pasó muchísimo más que eso. Lo que pasa es que nuestra mente humana es muy pequeñita y nos cuesta entender todo lo demás. O muchas veces agarramos la palabra y estudiamos partecitas, o no estudiamos a profundidad lo que nos está queriendo decir. Por eso es que cuando uno lee la carta de Efesios, ¿ok? Esa carta fue escrita a la iglesia. Pablo le escribe a la iglesia. Y se acuerdan de este versículo donde Pablo dice, oro por ustedes para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento, para que ustedes puedan darse cuenta de la gloriosa herencia que tienen, de la riqueza de su herencia, de la esperanza a la que ustedes han sido llamados y del poder que opera a su favor. O sea, Pablo dice, tengo que orar por ustedes para que verdaderamente ustedes puedan tener la revelación de lo tan grande que les ha sido dado, de lo tan grande que es lo que Jesús compró por ustedes. Porque lo que Jesús compró por ustedes no es algo que se entiende fácilmente con el entendimiento, valga la redundancia. Es algo por lo que hay que orar para que el Espíritu Santo pueda llegar a darnos esa revelación. Entonces, hoy le pedimos al Señor, ahí donde usted está, pídale al Espíritu Santo para que podamos tener esa revelación de lo que Cristo hizo verdaderamente por nosotros en esa cruz. Vean qué bonito. En el Antiguo Testamento, ustedes se acuerdan que para que pudiera haber limpieza y perdón del pecado se usaba un corderito, ¿verdad? Entonces la persona tenía que llegar donde el sacerdote con un corderito, y tenía que ser un corderito perfecto, se decía un corderito sin mancha. Entonces la persona llegaba donde el sacerdote con este corderito perfecto, no podía tener ni una sola manchita ni imperfección. El sacerdote revisaba este corderito y decía, sí, es cierto, este corderito está perfecto. Entonces tenían que hacer un simbolismo.
esta persona que llevaba el corderito, que era el que iba para ser libre de pecado, ¿verdad?, tenía que poner su mano sobre el corderito. ¿Por qué? En simbolismo de que sus faltas y sus pecados estaban siendo traspasados a este corderito que era puro, que era limpio y que era perfecto. Una vez que ponía las manos sobre el corderito y se hacía todo este ritual, el corderito lo mataban, ¿ok? Eso era lo que pasaba en el Antiguo Testamento y entonces era como por decir el ritual, ¿verdad? Sabemos que en el Nuevo Testamento Jesús es llamado el Cordero perfecto, ¿verdad? El Cordero que quita el pecado del mundo, o sea, el pecado de nosotros. Entonces, sin embargo, sabemos que en esa cruz Cristo toma nuestros pecados, ¿verdad? Veamos lo que dice 2 Corintios 5:21, porfa. Dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, pasa este mismo traspaso. Ahí pasa nuestros pecados hacia el Señor. Y nosotros, ¿verdad?, al reconocer su sacrificio y nuestras faltas, es como nuestra forma de poner nuestras manos sobre él. Entonces nosotros reconocemos ese sacrificio del Señor, ¿verdad?, y nuestras faltas entonces pasan sobre él. Pero vean y pongan atención, yo sé que hasta aquí ustedes pueden estar diciendo: sí, ya sé. Ok, aquí es donde pasa algo maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí no solamente mis pecados y mis faltas pasan a estar sobre Cristo, y no solamente son cargados para que yo pueda ser reconciliado por Dios, sino que Cristo en este momento lo que hace es que permite que a través de Él nosotros empecemos a recibir un montón de cosas que si Él no hubiera muerto en esa cruz, nosotros jamás hubiéramos sido capaces de recibir. Entonces, nosotros a partir de este momento en que Cristo muere en la cruz, no solamente es que nuestros pecados son perdonados, no solamente es que recibimos vida eterna, lo cual es maravilloso, sino que a partir de este momento es que nosotros podemos empezar a decir que nosotros tenemos una nueva posición, y esta nueva posición es una posición en Cristo. O sea, nosotros empezamos a tener una nueva identidad en Cristo, ¿ok? Se los voy a poner de esta forma para ver si lo podemos visualizar mejor. Es la visualización perfecta. Una vez estábamos nosotras todos nosotros en una reunión de Levántate, de este ministerio que tenemos en la Como. Estábamos orando, preparándonos para un retiro. En estas reuniones pues tenemos bastante ratito de oración y adoración, y estábamos orando, y en eso paramos de orar, y doña Flora, ¿verdad?, que es, para los que vienen por primera vez, es la pastora de la iglesia, en eso dice: vieran que acabo de tener una visión. Y nosotros: ajá, ¿qué pasó? Y dice: tuve una visión en la que el Señor me decía, ¿verdad?, dice: yo veía a Cristo en la cruz, y el Señor me decía: mira detrás de la cruz. Entonces dice que ella trataba como de asomarse detrás de la cruz, ¿verdad? Pero ella decía: Señor, no puedo ver detrás de la cruz. Entonces el Señor Jesús le decía: mira detrás de la cruz. Y doña Flora decía: no puedo ver detrás de la cruz, no puedo. Entonces dice que de un momento a otro la cruz como que se abrió. Entonces ella pudo ver detrás de la cruz. Entonces dice que ella en ese momento se imaginó como en esta película de Narnia. ¿Han visto Narnia? ¿Quién ha visto Narnia? Bueno, es una película de unos niños X, ¿verdad? Unos niños que viven en una casa y descubren un ropero en el cual ellos se meten y atraviesan y llegan a un lugar completamente diferente, que es una dimensión diferente, donde hay seres diferentes y donde los niños tienen una identidad diferente y un propósito diferente. Entonces dice doña Flora que cuando ella vio que la cruz se abrió,
era un lugar y una dimensión completamente diferente. Y lo que había detrás era como lindísimo, y dice, lo que había pasado antes no importaba, porque yo había pasado a través de la sangre de Cristo, todo era completamente de nuevo y era una dimensión completamente diferente. Eso es lo que pasa cuando uno pasa a través de la cruz. Entonces, eso es exactamente lo que les estoy intentando de comunicar. Cuando doña Flora compartió eso, yo después le mandé un correo y le dije, doña Flora, escríbamelo, porque exactamente de eso es de lo que se trata. Cuando Cristo muere en la cruz, nosotros no solamente nos podemos quedar pegados en esa parte de ver la cruz, nosotros tenemos que pasar a esa etapa de pasar a través de la cruz, porque ¿qué podemos diferenciar entre una cosa y la otra? Yo me puedo quedar contemplando la cruz, y contemplando la cruz podríamos ejemplificarlo como si agradezco el sacrificio de Cristo y sé que Él murió por mí y acepto su perdón y sé que a partir de ahora tengo vida eterna. Pero cuando yo sé que yo puedo pasar a través de la cruz, cuando yo sé que yo puedo pasar y sé que su sangre me cubre y que ahí pasó algo más que solamente el perdón de mis pecados, empiezo a entender que en esa cruz yo también tengo una nueva identidad. Esa nueva identidad es una nueva posición que Cristo compró por mí a través de esa muerte. Cuando uno lee la Biblia, y sobre todo cuando uno lee las cartas de Pablo, uno ve que eso fue algo que Pablo entendió y fue algo que Pablo dijo, ese va a ser mi mensaje. Porque uno lee que constantemente Pablo escribía que nosotros estábamos en Cristo, que es la posición que Él compró para nosotros a través de esa muerte, en Cristo. Entonces, a través de la muerte de Cristo, sí, tenemos el perdón de pecados, tenemos esa redención, tenemos esa vida eterna, pero tenemos una nueva identidad, una nueva posición. Esta nueva posición es que ahora estamos en Cristo. Vean lo que dice Efesios 1 del 1 al 11. Vean, del 1 al 13. Vamos a ir viendo palabras de lo que significa o de lo que nosotros ganamos o de lo que ahora nosotros somos una vez que estamos en Cristo. Empieza diciendo Pablo, alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. O sea, en Cristo ahora somos bendecidos. Ok, después dice, Dios nos escogió en Él, somos escogidos en Cristo, en esta nueva posición que ahora tenemos, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Somos hijos en Cristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme el buen propósito que de antemano estableció en Cristo. En Cristo nos dio un propósito para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en Él todas las cosas, las del cielo como las de la tierra. En Cristo fuimos hechos herederos. Fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad. Nosotros que hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. O sea, vean cómo en Cristo nosotros somos bendecidos, escogidos, hijos, redimidos, herederos. Y esto es solo un pequeño fragmento. Cuando nosotros continuamos leyendo la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que en Timoteo dice que en Cristo también nos
dado gracia, que en Cristo dice Romanos que también es que nada nos puede separar de su amor. En Efesios dice que en Cristo es que estamos sentados juntamente con Él. En 2 de Corintios dice que todas las promesas son sí en Cristo. En Filipenses 4:19, dice que mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Filipenses 4:7 dice que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo. Vamos entendiendo más o menos de lo que esto se trata. En Cristo nosotros tenemos una nueva identidad, nosotros tenemos un nuevo lugar. Entonces esto es maravilloso. No es solamente contemplar esa cruz y saber que estamos afuera, sino también es poder pasar a través de ella. Pasar a través de ella es saber que nosotros nos movemos, vivimos y respiramos en Él, como dicen Hechos también. ¿Qué quiere decir? Hay un versículo maravilloso que todos nos sabemos de memoria, 2 de Corintios 5:17, para los que están apuntando. Dice, a ver si me lo pones allá arriba, porfa, que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasa y ha llegado lo nuevo. Este versículo a mí me muestra que yo puedo tener esta posición en Él. Entonces, yo les voy a decir aquí algo. Hay un versículo también en Gálatas que a mí me dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Ok? Pero a mí este versículo me está diciendo que yo puedo estar en Cristo. Entonces, ¿Cristo está en mí o yo estoy en Cristo? ¿Cristo está en mí o yo estoy en Cristo? ¿Alguna vez se habían puesto a pensar eso? Ok. Aquí es donde yo les digo, cuando yo entendí esto fue maravilloso para mí. Imaginémonos una bolita con muchos huequitos, ¿ok? Imaginémonos esta bolita con muchos huequitos y que ustedes la meten en un mar, ¿ok? Esa bolita con muchos huequitos son ustedes y soy yo. Entonces, ese mar es Cristo. Cristo está en ustedes, pero ustedes están en Cristo. Al principio, cuando yo decía, yo estoy, Cristo está en mí, o sea, el Espíritu Santo está en mí, pero yo me sentía una superficie limitada. O sea, el Señor puede llenar una parte de mí, pero cuando yo pude entender, yo decía, sí, el Señor está en mí, pero yo estoy en Él, yo dejaba de ser la parte más grande. Él era la parte más grande. Entonces, ¿pudieron visualizar esa bolita metida en ese océano? Cristo está en ustedes, pero ustedes también están en Él. Y en Él es donde tenemos esa nueva identidad. Y en Él es donde todas las cosas son hechas nuevas. Y en Él es donde somos aceptos. Y en Él es donde es echado fuera todo temor. Y en Él es donde somos más que vencedores. Y en Él es donde pasan todas las cosas. No es que una es excluyente de la otra. Es maravilloso, porque cuando ustedes se enfrentan el día a día, es diferente. Es diferente cuando yo me levanto y sé que tengo que ir a una reunión, pero sé que Él está en mí, pero que yo estoy en Él. Porque si yo estoy en Él, ¿qué me puede pasar? Es diferente cuando yo tengo que ir al doctor y enfrentarme a un diagnóstico, sabiendo que Él está en mí, pero que yo tengo una posición en Cristo. Es diferente cuando yo tengo que enfrentarme al futuro, sabiendo que yo tengo una posición en Cristo. Es diferente cuando yo entiendo, no solo contemplo la cruz, sino cuando yo sé que puedo pasar a través de la cruz
y que en esa cruz Cristo no solo compró mi salvación, sino que compró un montón de cosas más. Mi forma de ver el día a día y mi forma de ver las cosas cambian por completo. Entonces, cuando yo medito día a día en el sacrificio de Cristo, cuando yo voy estudiando día a día acerca de ese sacrificio, voy entendiendo cada vez más de lo que se trata. Voy entendiendo cada vez más quién soy yo en Él y lo que significaba, y lo voy valorando cada vez más y va siendo cada vez más mi tesoro. Y en Juan 15:5 dice que los que permanecemos en Él llevaremos mucho fruto, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la vid y los pámpanos, que a los que permanecemos en Él llevaremos fruto. Entonces, ahí vemos que el permanecer en Él va primero y después va la actividad. Cuando nosotros vamos entendiendo nuestra posición en Cristo, o sea que estamos permaneciendo en Él, es lo que va a hacer que vaya saliendo poco a poco fruto de nosotros. No puede ser al revés, es difícil que sea al revés. Entonces muchas veces cuando estamos tratando de cambiar conductas en nosotros, cuando estamos frustrados porque nos está costando cambiar nuestro carácter, nos está costando cambiar formas de ser, concentrémonos en eso, en nuestra posición en Jesús y en lo que Él hizo en esa cruz por nosotros, y podemos ir viendo poco a poco cambios en nuestra forma de ser, cambios en nosotros. Una vez que por fe hemos entendido la posición que tenemos, con nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, ahí sí tenemos que irlo afirmando. Y nos vamos a dar cuenta que cuando entendemos esa posición que tenemos en Cristo, cuando entendemos, hay un versículo también en Gálatas que es precioso, que dice que a partir del sacrificio de Jesús en esa cruz, es el momento no solo donde nosotros conocemos a Jesús o a Cristo o a Dios, es el momento donde Dios nos conoce a nosotros. Dice, se los quiero leer, Gálatas, vamos a ver, Gálatas 4:9 dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes. O sea, en el momento en el que Jesús muere, es el momento en el que Dios dice, mira Rodolfo, mira María Fernanda. ¿Por qué? Porque en el momento en el que Jesús muere en esa cruz, es el momento en el que Dios deja de vernos a ustedes y a mí y empieza a ver la perfección de su Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Entonces es el momento en el que Él somos revestidos de Cristo y Dios empieza a conocer a cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros tenemos la revelación de cada uno de esos pequeños detalles, que tal vez nunca vamos a tener una revelación completa, pero empezamos a conocer y a valorar cada una de esas cosas, empezamos a enamorarnos cada vez más de nuestro Señor, empezamos a valorar y agradecer cada vez más cada una de esas cosas, y ahí es cuando nuestro corazón empieza a transformarse. Y como decía el Señor, el que me ama obedece mis mandamientos, y nuestra obediencia a Él deja de ser por temor y deja de ser por ley y empieza a ser porque le amamos, y sus mandamientos y sus leyes y sus, ¿verdad? Lo que sentimos que tenemos que hacer deja de ser cargoso y empieza a ser porque simplemente yo entiendo que Él me amó tanto que nace de mi corazón hacer lo que Él me indica que tengo que hacer. Y nuestra relación con Él empieza a cambiar todo porque simplemente yo entendí que su sacrificio fue mucho más de lo que antes había entendido. Y todo esto empieza de rodillas, íntimamente, ustedes y yo delante de Él. Y aquí es donde quiero volver a donde estuvimos a finales del año pasado. ¿Se acuerdan que el Señor nos dio una palabra a finales del año pasado? Como iglesia, a todos. Si alguien no estuvo, el Señor nos habló y nos dijo, busquen mi presencia. Busquen mi presencia. ¿Por qué buscan en otros lugares?
busquen mi presencia y van a ver cosas diferentes en sus vidas. Tal vez muchos de nosotros a estas etapas, ya en el mes 5, ¿verdad? Y después tuvimos también la etapa en enero del ayuno y la oración, ¿verdad? Donde vinimos con ese objetivo también de buscar la presencia del Señor. Tal vez estamos como cuando uno se matricula en un gimnasio en enero, ¿verdad? Y se matricula y súper bien, y ya después, ya en mayo, tal vez ni lo volvió a ver. Tal vez muchos estamos así con el Señor ya a estas alturas. Tal vez empezamos muy bien buscando su presencia y buscándolo, pero tal vez ya para este momento estamos otra vez muy ocupados, tal vez pasó algo que nos desanimó, o tal vez simplemente ya la emoción, porque a veces nos guiamos mucho por emociones, tal vez se ha ido yendo y tal vez ya no está. Y yo quiero hablarles de corazón hoy una vez más y decirles, el Señor dio una palabra el año pasado y no era una palabra para enero, no era una palabra para lo que venía, era una palabra no para este año, era una palabra para el resto de nuestras vidas. Y el Señor dijo, busquen mi presencia, porque en su presencia es donde las cosas cambian. No porque solamente Él nos recompense, este buscó, este no buscó, entonces a Él lo voy a recompensar. Simplemente porque es ahí donde nosotros recordamos quiénes somos en Él. Es porque es en su presencia donde este sacrificio es revelado a nuestro corazón. No es solamente aquí, es ahí donde el Espíritu Santo habla a nosotros. Es en su presencia donde verdaderamente las cosas cambian. ¿Cómo has estado con esa parte en tu vida? ¿Cómo has estado con esa parte en tu vida? Si has venido aflojando, yo hoy quiero motivarlos a que verdaderamente eso que el Señor habló a nuestro corazón como iglesia, lo retomemos y volvamos una vez más a buscarlo, porque la obra que el Señor empieza, la completa. Eso es cierto, el Señor es bueno y el Señor es fiel, pero el que se está perdiendo de algo es usted y soy yo. El que se está perdiendo de la mejor parte son ustedes y soy yo cuando no vamos a su presencia, porque nos perdemos de conocerlo personalmente a Él. No es que nos perdemos del trabajo nuevo, no es que nos perdemos de más plata, no es que nos perdemos de que nuestra relación funcione, porque puede que aunque no vayamos ahí, el Señor aún así sea fiel, pero nos perdemos de la mejor parte, y esa mejor parte es de Él. Es de conocerlo a Él, y eso es lo más valioso. Eso es lo que debería ser nuestro tesoro. Nos perdemos de tener la profunda y verdadera revelación de que el sacrificio de esa cruz fue valioso, fue poderoso y fue eterno, y fue para usted y para mí personalmente. Entonces, si hemos ido bajando y se hemos ido olvidando lo que el Señor habló, se tomó el tiempo de decir qué es lo que le falta a la comunidad Paz, es mi presencia, voy a tomarme el tiempo para hablarles. Obedezcamos y movámonos una vez más. Entonces, si tal vez ustedes nunca habían oído de lo que era el sacrificio de Jesús de una manera diferente, que no era solamente que Él moría para perdonar mis pecados y ya, o que tal vez no entendí muy bien, no importa, lo básico es saber que el Señor murió por amor para nosotros, pero que es algo más allá que solamente perdonar mis pecados y tener vida eterna. A partir de ahí estamos posicionados en un nuevo lugar para tener una nueva identidad juntamente con Él. Que usted a partir de hoy pueda salir de su casa sabiendo que usted está en Cristo y que en Cristo usted es una nueva criatura, y que una vez que usted y yo estamos en Cristo, de ahí nadie nos puede mover. Que cuando usted y yo estamos en Cristo, de ahí nadie nos puede tocar, ahí nadie nos puede dañar. Ahí somos bendecidos, ahí somos victoriosos, ahí somos sanos. En la palabra dice que en esa cruz Cristo llevó nuestro temor, Cristo llevó nuestra vergüenza, Cristo llevó nuestra enfermedad, Cristo llevó nuestro pecado.
Cristo llevó nuestra falta. Pero ¿sabe qué? Cristo no quedó clavado en esa cruz. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo está sentado en lugares celestiales a la diestra del Padre. Y dice en la palabra que usted y yo estamos sentados juntamente con Él. Y por eso es que usted y yo es que somos más que vencedores, es que somos victoriosos, es que somos aceptos, es que somos hechos nuevos, es que somos sanos, es que tenemos propósito. Póngale el nombre a la necesidad de su alma, a la necesidad de su corazón, a la necesidad de su cuerpo, porque Cristo en Él, en esa posición, compró esa necesidad, y en esa posición usted y yo la tenemos por el hecho de que pasamos a través de la cruz. No solamente nos quedamos contemplándola, vivimos, nos movemos y respiramos en Él. Esa es la diferencia entre ser un conocedor, entre ser simplemente un seguidor y entre ser su discípulo. No se conforme con lo que hasta hoy usted ha conocido de lo que Cristo hizo por usted. Ore todos los días y dígale: Señor, alumbra los ojos de mi corazón, los ojos de mi entendimiento, y que pueda yo entender y que sea revelado a mí lo que ahí compraste para mí, que aún no he entendido, que aún no he recibido, que aún no he visto, que aún no he tocado. Y que lo que todavía no he entendido, que no he visto, que no he tocado, pero que lo compraste, Señor, por fe, en el nombre de Jesús yo lo recibo. Que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestra actitud, y nuestras vidas van a ser diferentes, porque esa cruz no fue barata, pero lo que el Señor hace siempre lo hace mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o lo que nosotros entendemos. Yo le voy a pedir que cierre los ojos, por favor, y vamos a orar. Señor Jesús, Padre, ven Espíritu Santo ahora. Ven Espíritu de Dios y muévete en este lugar. Gracias Cristo por tu sacrificio perfecto en esa cruz, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que en este momento, Señor, tú vengas, Padre, alumbrando los ojos, Señor, de nuestro entendimiento, de nuestro corazón. Precioso Dios, revelando ese sacrificio precioso cada vez más a nuestras vidas, Señor. Creemos en ti, Cristo. Creemos en ti, Cristo. Creemos en tu sacrificio. Creemos en que moriste ahí por nuestros pecados. Si usted nunca le ha dicho a Jesús que usted cree en ese sacrificio y que usted quiere que Él lleve ahí su pecado y tomar todo lo que Él compró para usted en esa cruz, hágalo ahora, pidiéndole perdón por sus faltas. Aproveche este momento.
y a todos los demás, ahí en esa cruz, empiece a entregar todo lo que usted necesita entregarle, que usted sabe que Él llevó ahí. Entregue su enfermedad, entréguele su vergüenza, entréguele su dolor, entréguele sus faltas, entréguele su confusión. Entréguele su culpa. Porque Él murió y llevó todo eso para que usted no tenga que llevarlo. Padre, toma, Señor, en el nombre de Jesús, cada una de estas cosas, Padre, y llévatelas esta mañana, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido. Y yo le voy a decir ahora que desde su nueva posición en Cristo y desde su identidad en Cristo, empiece a tomar lo que usted necesita. Empiece a verse victorioso en Cristo. Empiece a verse aceptado en Cristo. Empiece a verse amado porque usted está en Él. Empiece a verse libre de temor porque usted está en Él. Empiece a verse renovado porque usted está en Él. Empiece a verse descansado porque usted está en Él. Empiece a verse seguro, segura, porque usted está en Él. Empiece a verse gozoso porque está en Cristo. Gracias, Padre. Trae, Señor, desde esa nueva posición y esa nueva identidad que hoy tenemos, Señor, lo que cada uno necesita. Revela a cada corazón. Revela a cada corazón, Señor, que ahí desde donde cada uno está, Señor, en la posición que tenemos en ti, Señor, tú tienes lo que cada uno necesita. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Siga ahí hablando con el Señor. Santo. Tráeme aún más cerca, llévame más profundo. Te quiero conocer, te quiero conocer. Póngase de pie para terminar cantando esta canción. Todo lo que he probado, Señor. te quiero conocer, te quiero conocer. Tráeme aún más cerca, llévame más profundo, te quiero conocer, te quiero conocer. Tu amor es aún más dulce que todo lo que he probado. Te quiero conocer, te quiero conocer. Te quiero conocer. Tu amor de mí se ha adueñado, me ha invadido, me ha invadido. Y donde quiero estar es siempre contigo, siempre contigo. Tráeme aún más
quiero conocer. Tu amor es aún más dulce que todo lo que he probado. Te quiero conocer, te quiero conocer. Te quiero conocer. Queremos conocerte, Señor. Anhelamos conocer tu presencia. Señor, yo oro también esta mañana, Padre, para que si hemos dejado de buscarte, Señor, en medio de nuestro día a día, para que si hemos dejado de buscar tu presencia y has dejado de ser lo primero, Señor, en nuestro vivir, para que tú nos guíes y nos hagas ordenarnos una vez más como tu iglesia, Señor, para que nuestro número uno seas tú y solamente tú, para que nuestro tesoro seas tú, Señor, para que en nuestro corazón arda ese deseo de buscarte y de clamar y de estar más cerca tuyo, Señor. Te amamos, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos el próximo domingo. Señor los bendiga.